Le agradezco al cronista de la Arquidiócesis de Hermosillo, el padre Armando Armenta Montaño, que esté con nosotros esta mañana. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Bien, estamos bien. Saludos a ti y a todo el auditorio. Hoy es Jueves Santo, es la última cena hoy en la tradición cristiana, padre. Así es, sí. Hoy empieza el Triduo Pascual, o sea, Sí. los 3 días que celebramos la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Y empieza hoy en la tarde con la Cena del Señor, es decir, ese gesto de Jesús de quedarse en el pan y en el vino, quedar su cuerpo y su sangre como signo de entrega, de servicio, y como signo de humildad también, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años ocurrió esta cena, la última de Jesús? Sí, pues según los cálculos, de acuerdo a la antigüedad, pues Jesús tenía 33 años, ¿no? Sí. 33 años, al celebrar, cuando fue ejecutado en la cruz y cuando resucitó, ¿no? Entonces estamos hablando que ya va para los 2000 años, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué de hecho, sí. ¿Qué cenaron? Pues era una tradición judía, era la última cena, era la cena de Pascua que los judíos celebraban con motivo de la liberación del Éxodo, que narra el libro del Éxodo de la Biblia. Sí. Cenaban panes ácimos, verduras de la época, ¿no? Verduras de allá, de aquella región de Oriente Medio, y cenaban vino también, o sea, era acompañado de vino. Era una cena que simbolizaba que Dios los había liberado de la esclavitud, de la opresión, y con esa cena daban gracias por esa liberación, por el éxodo. Sí. Éxodo significa porque Dios los había hecho éxodo, salir por el camino, ¿no? Entonces era una cena del paso, de la Pascua, del paso de la opresión a la libertad. Esa era la cena, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en esa cena, padre Armando Armenta Montaño? Según los evangelios, los apóstoles, los discípulos más cercanos de Jesús, los 12 apóstoles, ¿no? Sí. Que vienen los nombres de ellos en los evangelios, y Jesús. Era una cena de Pascua, ¿no? Ellos, como de hecho Jesús era judío, pues, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los 12 apóstoles que estaban en esa cena? Sí, según los evangelios, Mateo, Lucas, Mateo, Juan, Tadeo, Santiago, eran 12, ¿no? Sí. Judas, eran 2 Judas, y Mateo, eran 2 apóstoles, ¿no? Que vienen todos en los evangelios, sí. Sí, Pedro, Juan, Santiago, De Andrés, Pedro, de hecho, Pedro, Juan, eran los 12, pues, ¿no? Los 12 apóstoles, Felipe, sí. Bartolomé, Tomás, Mateo, los Exacto, googleé, Bartolomé. no crea que me lo sé de memoria. Simón, Exacto, los 12 apóstoles, eran los más cercanos de Jesús, ¿no? el traidor, ¿quién fue? Dicen los evangelios Judas Judas. Iscariote, Sí. que como decía un poeta, obispo de la teología de la liberación, Pedro Casaldáliga, Judas, el hermano Judas, ¿no? Sí. ¿Hubo alguna mujer en esa cena? Según los evangelios, no. Según los evangelios, no. No. La mujer no participaba en esas, en este caso, ¿no? Pero sí Jesús llamó mujeres a ser discípulas, algo novedoso en aquella época, ¿no? María Magdalena, una Salomé, otras Marías, es decir, Jesús en eso fue novedoso. Algunas mujeres siguieron a Jesús. De hecho, fueron las más fieles al momento de la ejecución de Jesús en la cruz, ¿eh? Termina la cena y van y lo arrestan. Sí, termina la cena, ya Judas había negociado por dinero la entrega de Jesús, y se va Jesús, según los evangelios, al huerto de los olivos, que era donde él acostumbraba a orar, a meditar, a conectarse con su padre, con el Abba, dice en la lengua aramea, ¿no? El papito de él, ¿no? Ahí invitó a 3 discípulos, a todos los discípulos. Está orando y ahí es donde llegan para aprenderlo, ¿no? Sí. ¿Quiénes van y lo aprenden? ¿Y de qué se le acusa? ¿Quiénes van y lo aprenden esa noche de Jueves Santo? ¿Y de qué se le acusa?
lo aprenden las autoridades judías. Sí. Las autoridades primero lo aprenden las autoridades judías, el Sanedrín, las autoridades varones religiosos judíos, y lo acusan de haberse expresado como hijo de Dios, de haber dicho que era el hijo de Dios, ¿no? Sí. El enviado de Dios. ¿Cómo eran los juicios en esa época? Es decir, van, lo arrestan, se lo llevan. Sí, mira, sí. Está estudiado, hay un libro que se llama La cultura mediterránea en los evangelios sinópticos. Cuando detenían a alguien acusado por herejía o un bandido social por haber cometido delitos que afectaban a la comunidad, era un juicio de degradación. Sí. O sea, degradaban al acusado. Es decir, era todo un proceso de violencia física, pero también violencia simbólica y violencia psicológica, digamos, ¿no? En este caso Jesús, como había dicho que era el enviado de Dios, todo el juicio, toda la ejecución que tuvo, porque fue ejecutado públicamente, era una pena de muerte pública. Sí. Entonces, por ejemplo, lo coronaron de espinas por haber dicho que era un rey humilde, ¿no? Le vistieron una capa, y había también pues bofetadas, latigazos, escupitajos, golpes, ¿no? O sea, era una ejecución pública, una degradación pública. Los crucificaban desnudos fuera de Jerusalén, fuera de las murallas, como signo de que era un hereje, un blasfemo, ¿no? Entonces Jesús murió así tal cual, ¿eh? Sí. De hecho muere con dos bandidos que tuvieron bandidos sociales, ¿no? Entonces, la ejecución de Jesús fue una ejecución que lo degradó públicamente. ¿Nadie lo defendió ese Viernes Santo, ese viernes? De hecho está comprobado que Jesús no tuvo un abogado, ¿no? Sí. O sea, no tuvo el derecho a tener a defenderse, ¿no? O sea, prácticamente fue una ejecución sin juicio, ¿no? Sin juicio, ¿no? Sí. Únicamente, y él lo vivió de manera profunda, espiritual, pues perdonando inclusive, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura este flagelo, este recorrido que hace hasta donde es crucificado? De hecho era una degradación pública, era sí. Público, era una pena de muerte pública, ¿no? Duraba un día duraba, incluso a veces lo que aguantara el ejecutado, el condenado. Entonces, según los evangelios, Jesús dura de la noche del jueves al viernes, ¿no? Al viernes. Sí. De hecho, murió antes porque si estaban en agonía crucificados, que era la peor pena de muerte, la peor forma de muerte que había violenta, los remataban, los golpeaban en las rodillas para ya causarle la muerte. Jesús murió antes, según los evangelios. Sí. Entonces, la muerte de Jesús fue una muerte violenta de un condenado inocente, ¿no? Por cierto, como muchos hoy actualmente mueren de esa manera, ¿no? Una vez que muere, ¿qué hacen con su cuerpo? De hecho, hay estudios un poquito de avanzada, que de hecho a muchos de los condenados los ponían en fosas comunes. Sí. Se cree, algunos estudiosos creen que posiblemente Jesús terminó en una fosa común. Sí. En una fosa común con los condenados. Pero ya los evangelios que los elaboraron después de la resurrección de Jesús, narran que también puede tener algo de histórico, que Jesús fue sepultado en una tumba que le prestaron la tarde del viernes, ¿no? La tarde del viernes. Está sepultado, y la mañana del domingo van las mujeres, esas mujeres fieles, por ejemplo, entre ellas María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Esas mujeres fieles van en la mañana del domingo y no encuentran el cuerpo de Jesús. O sea, está desde el viernes en la noche, pasa el viernes, todo el sábado en el sepulcro, y el domingo van y buscan el cuerpo y no lo encuentran. Exacto, entonces es una forma de narrar que Jesús, que el estilo de vida de Jesús, que ese Jesús, hijo de Dios, es el Dios hecho hombre,
que ese amor de Jesús con los pobres, con los pecadores, con los enfermos, ese Jesús pobre, también el mismo pobre, ese Jesús, su amor no murió, o sea, mataron su cuerpo, pero el amor de Jesús, ese amor que era un amor humano y divino, está vivo, ¿no? Esta tradición de la Semana Santa de recordar la muerte, pasión y resurrección de Jesús, ¿a partir de qué año se recuerda o se conmemora o se sigue este rito? Pues mira, según también los hechos de los apóstoles, fue inmediatamente, de hecho, en los siguientes meses o años, en los próximos años, ya las primeras comunidades, los primeros discípulos y discípulas empezaron a celebrar la Cena del Señor. Sí. O sea, lo primero que celebraban era la Pascua, que Jesús había resucitado, ¿no? Sí. Y empezó a celebrarse inmediatamente, prácticamente era ya diríamos hoy la Eucaristía, la misa, ¿no? O sea, se juntaban para celebrar la memoria de Jesús, o sea, su entrega y su resurrección. ¿Es el nacimiento entonces de la Iglesia cristiana? Sí, de hecho, así nace la Iglesia. No, o sea, no olvidaron la memoria de Jesús, lo que él dijo, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Que no solo es celebrar la misa, sino procurar vivir de acuerdo al estilo de Jesús, movidos por el Espíritu. Es recordar a aquel Hijo de Dios humilde, entregado, servicial, ¿no? Sí. Una tradición que varias religiones cristianas siguen, no nada más la católica, Padre Armenta Montaño. Así es, varias familias cristianas celebran, de hecho los grupos evangélicos, la iglesia ortodoxa en Oriente, otras iglesias que no están incluso en comunión con la iglesia católica, ¿no? En Oriente también, siguen celebrando la Pascua, ¿no? Siguen celebrando la Pascua. Incluso los judíos, los hermanos judíos, celebran la Pascua, pero no la Pascua de Jesús, sino la Pascua del Éxodo, ¿no? También estos días, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, las iglesias cristianas siguen celebrando la memoria de Jesús. Padre Armenta Montaño, hay muchas películas sobre esto que nos acaba de narrar. ¿Qué película recomienda y qué película está más apegada a los hechos? Mira, yo recuerdo un maestro que tuvimos que nos recomendaba el Evangelio según San Mateo. Yo he visto fragmentos, pero creo que es una película de los 60s que creo que retrata muy bien a Jesús, Jesús, ¿no? Yo recomendaría Jesús de Nazaret de Sefirelli también, de Sefirelli. Es una película de los 80s, principios, quizás alrededor del 80, que creo que narra bien los procesos de Jesús, la vida y ya la muerte y resurrección, ¿no? Sí. Padre Armenta Montaño, muchas gracias, como siempre. Juan Carlos, un gusto, saludos a tu auditorio y pues un buen tiempo de meditación, de descanso para todo el auditorio. Creo que es un tiempo favorable para descansar el cuerpo, el espíritu y dejarnos renovar, cada quien de acuerdo a sus visiones, sus creencias, y creo que es un tiempo como para también, así como la primavera, ahorita ya están los frutos. Aquí yo estoy en la casa de mi madre, paz descanse, debajo de un mango, de unos limones, aquí en el corral de mi casa, y así como estos árboles dan fruto, pues que haya frutos de paz, de fraternidad, de amor en nuestro mundo, ¿verdad? Está necesitado de eso. Gracias, Padre Armenta Montaño, cronista de la Arquidiócesis de Hermosillo. Hasta pronto.